Pero mientras ella se conecta, si hay alguna pregunta, pues con gusto. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¡Qué alegría verla! ¡Qué alegría verla! A ver, profe, yo acabo de hacer la introducción al tema del espiritismo. Acabo de hacer la introducción al tema del espiritismo y, bueno, estaba preguntando a ver si alguno de los participantes pues tenía alguna pregunta, pero bueno, pues parece que todos están muy claros. La Y no, gente está segura de tener todas las respuestas. Se oye bien, te pregunto. yo a usted la estoy escuchando, ¿a mí me oye bien? Sí. Vale, bueno, pues entonces, si todo está perfecto, podemos, no hacemos una parada. Sin solución de continuidad podemos continuar. Mira, me ha salido ahí una redundancia. Yo le contaba, profesora, que yo había hecho una pequeña introducción al mundo del espiritismo, porque aunque lo del espiritismo es algo que todo el mundo tiene en la mente, más o menos, tenemos esta idea del tablero Ouija y de la comunicación con los espíritus, en realidad la corriente espiritista va más allá de este juego de niños. Es una corriente que tiene unos libros fundamentales, que tiene un corpus de creencias, que tuvo su momento álgido a mediados del siglo XIX, que fue creada por un francés que dijo ser un druida, que se llamaba Allan Kardec, y que la mayor parte de sus postulados los encontramos en la novela de Guillermo Andreve, Una punta del velo. Esta novela, el Festival Panamá Negro, y aquí voy a develar yo por qué tuvimos este interés en traerla como inicio del Festival Panamá Negro. Hace 15 días se cumplieron los 80 años de la muerte de Guillermo Andreve, y desde el Festival Panamá Negro no quisimos dejar pasar la oportunidad de hacerle un homenaje a este intelectual que consideramos que está bastante olvidado y bastante poco reconocido en Panamá. Guillermo Andreve fue un escritor, un político, un promotor cultural panameño. Nació el 8 de agosto de 1879 y murió en Los Ángeles el 1 de octubre de 1940. Es un hombre del Renacimiento, hizo un poco de todo. A los 14 años ya estaba componiendo poemas que eran publicados. A los 16 inicia su colaboración periodística en El Lápiz, que era un periódico de corte liberal. Fue un animador fervoroso de las actividades intelectuales en el Istmo, uno de los mayores propulsores de la literatura panameña, de las letras de Panamá. Tenemos varios libros escritos por él: A la sombra del arco, Cómo atraer el turismo en Panamá. Podríamos regresar a Guillermo Andreve a ver qué es lo que nos dice y a ver si podemos empezar por allí. Consideraciones sobre el liberalismo, tenemos cuestiones legislativas, sobre el agua, un libro que se titula El milagro de la Navidad, la reforma electoral de 1929, un homenaje a Gil Colunge, otro manual electoral. Habla de Justo Arosemena, un patriota inmaculado, y funda y dirige varias revistas, entre ellas El Heraldo del Istmo, El Cosmos y la Biblioteca de Cultura Nacional. Además, publica, ya no como director, sino como articulista, publica en revistas como Maga, Nuevas Épocas, Revista Nacional de Cultura, la revista Lotería, el Boletín de la Sociedad Bolivariana de Panamá. Ok, aquí tengo una pregunta de Tatiana.
Vale, bien, Tatiana. Déjamela guardada y te la contesto al final, ¿te parece? Porque como ya empezamos con la charla con la profesora, al final te contesto, te los mando incluso por escrito, ¿vale? Bien. Tenemos aquí a Margarita Vázquez para hablar de Guillermo Andreve. Margarita Vázquez de Pérez, no voy a decir en qué año nació, estas cosas no se dicen. Es una autora panameña, pero tiene más de 60 años de experiencia dedicada a la enseñanza del español y de la literatura. Ha sido ex directora de la Academia Panameña de la Lengua, fue ganadora del premio Rodrigo Miró en la segunda versión en el año 2001 por su ensayo Acechanzas a la literatura panameña. Es magíster en literatura hispanoamericana, especialista en literatura panameña por la Universidad de Panamá, catedrática en ejercicio de la Universidad de Panamá, donde ha sido directora de la Escuela de Español, es directora de Cultura, vicedecana y decana encargada de la Facultad de Humanidades, miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua y tiene un montón de escritos que además ha obtenido el premio Rodrigo Miró, es miembro de número de la Academia Panameña de la Lengua, miembro de la Academia Cubana de la Lengua, de la Real Academia Española de la Lengua, miembro honorario de la Academia Colombiana de la Lengua, es directora sustituta y bibliotecaria ad hoc de la Academia. Y la novela que hoy nos convoca, Una punta del velo, que ya digo que fue publicada en 1929, es, en palabras de la profesora Margarita, que fue quien escribió el prólogo a la edición conmemorativa del centenario, una novela de tesis. Y aquí vamos a empezar a parar. La novela de tesis, esta definición de novela de tesis, surge en el último cuarto del siglo XIX, español, y se usa esta definición de novela de tesis como un género, para marcar un género literario, que además usaron, por ejemplo, Benito Pérez Galdós, donde se debaten conflictos religiosos, políticos, sociales, que son muy característicos de un momento en el que aparece la modernidad en la sociedad. ¿Nos podría explicar un poco más, profesora, cuáles son las características que encuadran esta novela de Ale Kardec dentro de este género, por favor? A la hora de escribir la introducción, porque lo que aparece en Una punta del velo es una introducción que escribí en el 2003 porque se publicaba ¿cuántos años? Digamos 73 años después de haberse publicado inicialmente en 1928. Se publicaba en Panamá en el 2003 con motivo del centenario, que fueron publicaciones logradas por Aristides Martínez y la Asamblea Nacional de Panamá para conseguir que volvieran otra vez a leerse estas obras. Cuando yo me encontré con esta novela, me quedé muy conmovida porque primero porque el tema no es un tema olvidado por los panameños ni por los americanos en general. Este asunto fundamental, básico, relacionado con el espiritismo, está vivo. Está vivo en toda América, en Venezuela, en Perú, en Brasil, muchísima gente de Brasil, en Cuba, buena parte de Cuba.
todavía el espiritismo es una forma de encontrarse con, con esta vida, digo yo que es, ¿no? Con la vida, cómo explicarse qué somos y si con la muerte termina todo. Pues esta novela trata ese tema, pero también va desarrollando ideas sobre otros temas que están en el ambiente de la época. Roberto, es que hay un ruido, ¿lo sientes allá? Sí, se oye, pero se la oye, a usted se la oye muy, muy bien. Muy bien. Así que voy un momentito a ver si puedo apagar, es una computadora que está acá. No hay problema. Mientras tanto, chicos, voy a contestar las preguntas que hay en el chat. Voy a contestar la pregunta de Tatiana, que era, según los espiritistas, creen que el espíritu tarda 3 días en migrar a su estado espiritual. Bueno, como ya has visto, hay varias corrientes, como expliqué. El tema es muy, muy amplio. Yo he dado una introducción muy rápida, pero hay muchas corrientes. Hay corrientes que te dicen que es inmediato, otros que te dicen que tardan 3 días, otros dicen que te tardan una semana y por eso hay que velar al muerto una semana hasta que el alma se vaya. Hay distintas explicaciones y distintas creencias en cuanto a cuánto tarda el alma en irse, en descarnarse. ¿Sí? Esa era la primera pregunta. Ya regresó la profesora. A ver ahora. Sí, ahora ya. Escuchamos. Ahora yo creo que la escuchamos mejor. Sí. De modo que André, que fue un hombre interesado, yo no sé, interesado por todo. Él también se interesó por la masonería y fue uno de los jefes más altos de la masonería en Panamá. Y además estuvo en estos años de la publicación, estuvo en Cuba y estuvo en México. Y seguramente que allá él realizó, así como era un hombre determinado a comunicarse con su ambiente, con su gente, seguramente que tuvo vínculos de amistad, relacionados con la literatura, que era su pasión. Aquí, perdona, profe, hay una pregunta que voy a hilarle con otra pregunta para usted, porque nos acaban de preguntar, Ana Guisado nos ha preguntado, ¿cómo valora la metafísica cristiana el espiritismo? ¿Lo acepta o lo rechaza? Y yo me voy a ir al libro de Andreve y voy a leer un párrafo del libro de Andreve, ¿sí? Que dice: «¿Qué horrores hablas, hijo mío?», dijo doña Antonia. Así que en lugar de darme la razón, prestas apoyo a Luisa y a su amiga para que ejecuten un acto prohibido por la Iglesia. Así es que tú vas a esas reuniones de excomulgados a ser juguete del demonio. No te exaltes, madrecita, dijo Máximo, que es el protagonista, riéndose. Yo me intereso en esto por pura curiosidad, pero soy tan buen católico como tú. Y yo te digo lo mismo, interrumpió Luisita, y quiero que sepas que cumplo muy juiciosamente mis deberes religiosos. Voy a misa los domingos, no pierdo sermón del padre Ruperto, estoy por hacerme socio del Salón de Santa Mónica, de que es director el padre Pardillo, un padre muy galán, aunque ya se acerca a los 50, con ojos celestes, un talle de mujer y un contoneo al andar que ofuscan, a pesar de lo cual está en olor de santidad.
doy limosna, soy hija de María, confieso y comulgo 2 veces al año y rezo todas las noches antes de acostarme. Pero te declaro que no me asusta el infierno, ni creo que sean pecados una porción de cosas que a ti y a tu confesor, el padre Guacamay, les parecen monstruosas. Yo bailo fox, me he cortado el pelo, voy al teatro, he leído a Voltaire, a Hugo, a Renan, he asistido a una tenida blanca de masones y te confieso que me agradaría presenciar una evocación espiritista. ¿Eso qué mal puede hacerme si mi fe es arraigada? Además, como demonio, si no conocemos sus recursos y sus trapacerías, ¿cómo me defiendo? Aquí yo creo que este párrafo que yo tenía señalado expresa claramente tanto la pregunta que Ana Guisado nos ha hecho, esta es la respuesta cristiana a la metafísica espiritista, la rechaza completamente, así como la madrecita de Máximo la rechaza, pero aquí se debaten los personajes y es muy interesante porque vemos este debate entre esta religiosidad tradicional y esta paulatina modernización y secularización de la vida. Y vemos cómo los personajes en esta novela están en el medio. Son jóvenes que por una parte están educados en esta sociedad donde la Iglesia está permanentemente presente, donde la ortodoxia cristiana está permanentemente presente, y por otra parte hay unas corrientes nuevas que entran. Entra el Fox, entra la masonería y entra el espiritismo. ¿Cómo? La profesora lo ha dicho fantásticamente bien. Hoy en día estamos en la misma situación. Yo creo que es muy, muy actual esta novela, pero ¿hay algún registro, profesora, de la reacción de los contemporáneos de Guillermo Andreve a la publicación de esta novela? ¿Tenemos alguna reacción? ¿Sabemos cómo reaccionaron ante esta novela? No sé, no he encontrado nada al respecto. Por ejemplo, alguna crítica que se hubiera hecho o demás. Pienso que la gente le tenía miedo a estos temas, tal vez por eso de tener que enfrentar a la iglesia, porque pues era una fuerza que estaba presente constantemente. Miren lo que dice él sobre el espiritismo, que es otra cosa, nos dice, el espiritismo, sin condenar ninguna religión, admite la existencia de Dios, acepta casi toda la doctrina católica y abre nuestras almas a la esperanza, al declararnos que ni morimos del todo después de una breve existencia terrenal, ni seremos juzgados y condenados sin apelación a penas eternas por las faltas que hayamos cometido durante esta existencia. Somos partículas del Espíritu Divino que realizamos una obra cuya trascendencia se nos escapa, pero que no tiene límites ni con el tiempo ni en el espacio. Obra que realizamos en diversas encarnaciones en que vamos purgándonos de nuestros vicios y defectos y purificándonos para volver algún día al seno del Señor, del cual hemos salido. Puede ser todo esto falso, ser absurdo si se quiere, pero es consolador. Eso dice él sobre el espiritismo, pero también aclara sobre, aunque los hombres, aunque parezcan escépticos, aunque parezcan ajenos a toda espiritualidad, tienen ansias de amor y de consuelo. Necesitan reavivar su fe y fortalecer su esperanza. Por otro lado, dice sobre el catolicismo, la justicia católica, demasiado rígida, demasiado inflexible, nos atemoriza.
hay en la humanidad más que sed de justicia, sed de bondad. De modo que él va aclarando que es interesante del catolicismo, que es interesante de del grupo que está reuniéndose en una casa para entablar relaciones con el más allá. Y sí. No, le decía que fíjese, estoy pensando mientras usted estaba hablando en los miles, los millones de novelas que se habrán escrito desde la primera novela que se pudo escribir y que solamente algunas de ellas han llegado a perdurar. Quizás estas novelas es posible que sean las que apelan de una forma más directa a esto que Andreve explica tan bien, aquello que resuena en todos nosotros, en todos los seres humanos, ¿no? Porque yo le voy a leer otro de los párrafos favoritos del libro, que dice: el temor a la muerte, dijo Máximo, lo siente la mayoría de los humanos. Aun aquellos que callan al hablar de este asunto o que aparentan no sentirlo. A los humanos nos atemoriza el misterio. Si supiéramos que hay más allá de la tumba, qué sentimos al morir, qué nos espera después de muertos, tal vez nos resignáramos a dejar esta vida sin temores y hasta con alegría. Pero ¿qué sabemos del más allá? ¿A quién creer? ¿De qué lado inclinarse? ¿Morimos del todo o no morimos, sino que nos transformamos? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? ¿Y en qué? ¿Esa transformación es simplemente material o únicamente moral o de ambas cosas, la materia y el espíritu? Pensad las inquietudes que tienen que asaltarnos cuando meditamos sobre la muerte y nos convencemos de que, a pesar de todas las polémicas, de todas las afirmaciones de las diversas religiones, de todas las utopías de los filósofos, el hombre de hoy, el hombre civilizado que domina en tierra, mar y aire, que reproduce la voz y conserva la imagen, sabe tanto de lo que ocurrirá al morir como sabía el hombre lacustre o cavernario. Y probablemente así seguiremos por mucho tiempo. Acabo de leer este párrafo y es tan actual que estremece, profesora, porque estamos en medio de una pandemia, con el pánico adueñándose de todos nosotros. Y yo me pregunto, ¿no cree usted que esta novela debería de ser más y mejor meditada? No, ¿usted no cree que este tipo de novelas deberían de ser debatidas, vueltas a leer en los colegios? ¿Por qué estas novelas están tan olvidadas? Todas están olvidadas. Tenemos que hacer estas reuniones, tenemos que aprovechar esto que se nos ha dado, que lo ha ocasionado la pandemia, pero que favorece la comunicación, la conversación así sobre los libros y sobre nuestra vida también. De modo que propongo que tomemos todas estas novelas y hablemos de ellas, porque lo que pasa es que yo que tengo edad puedo decirles que la vida de los panameños en general estaba envuelta por una capa relacionada con estas creencias. Mi papá, por ejemplo, mi padre, quien viajaba todos los fines de semana a Chitré, porque era director de la escuela secundaria de Chitré, entonces era una simple escuela secundaria. Me contó un día los dos, eso fue como una confesión. Me dijo que a la hora en un momento en que estuvo con su padre, mi bisabuelo, el bisabuelo le dijo, o sea, su padre le dijo a él: mira, si yo puedo regresar del más allá para decirte cómo es aquello, voy a venir. Así que, por favor, aprovecha cualquier momento de oscuridad, una situación propicia,
y nos ponemos en comunicación. Eso, papá. Así que ese fue algo que ellos hicieron. Mi papá cada vez que podía trataba de conversar con su padre y lo llamaba en la noche, pero nunca, me dijo, nunca fue posible. Cada vez que paso por Campana, hay un lugar en donde él me dijo, mira, me bajé del carro, no había nada alrededor y comencé a llamar, papá, papá, y no hubo ninguna señal. Quiere decir que la vida estaba envuelta en y yo creo que la vida actual también, que las personas sienten la necesidad de saber. Y ese fue el motivo de la escritura de esta novela. Es realmente muy, muy emocionante porque, por ejemplo, hablando todavía de los panameños, un hermano de mi papá era medium y ellos trataban de, estamos hablando de, vamos a ver, antes de 1930 fueron todas estas cosas, cuando mi papá era un jovencito. Y su hermano era capaz de transportarse. Una vez se transportó en una de esas reuniones y dijo que había llegado a la casa de Allan Kardec y comenzó a decir, aquí hay esto, acá hay aquello, esta es la calle tal, esto, de modo que son cosas que, por ejemplo, nadie sabe. Yo tengo esos recuerdos de conversaciones con mi padre, pero que en la novela salen a relucir y que dejan constancia de cómo se ha pensado y cómo se sigue pensando, porque, insisto, el espiritismo no ha muerto, está vivo y las personas continúan. Pues sí, y yo tengo aquí, hablando del tema del espiritismo, cuando hice la introducción a primera hora, me estaban escribiendo acá en el chat, me estaban escribiendo, es que esto es muy cortito, es que fue muy rápido. Teníamos muy poquito tiempo, pero el espiritismo efectivamente no ha muerto y las creencias no han muerto. Tengo en las manos un libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos sabios, pero no es el único que tiene otro que se llama Lazos de amor. Brian Weiss ha vendido millones de ejemplares en múltiples idiomas. La gente está convencida de lo que Brian Weiss les está contando. Tengo por acá, me voy a ir de la pantalla, no me voy, profesora, porque es que se me olvidó buscarlo antes, pero lo tengo muy a mano. Sí. Mire, lo tengo acá. Este libro, que lo tengo aquí cerquita, me lo regaló JJ Benítez, que es amigo mío. Bueno, este libro, que se llama Estoy bien, me lo regaló la última vez que vino a Panamá y se llama así, Estoy bien, o sea, no, y habla de eso, habla precisamente de testimonios de personas que regresan para decir a sus seres queridos que están bien, que no pasa nada, que todo está bien. Tengo otro libro de otro amigo que también dice lo mismo, que hay un movimiento de personas que siguen esta corriente espiritista, que están recogiendo testimonios
de personas que sí, que han gritado y bueno, a lo mejor en Campana no, pero en otros sitios sí les han contestado. Entonces, efectivamente la novela de Guillermo Andreve es una novela muy actual, porque no solo el tema, sino el lenguaje. Cuando lees una novela de 1928, de 1929, estás esperando un cierto lenguaje que quizás se te pueda llegar a hacer pesado, como decimos en España, que se te hace bola cuando masticas algo y no consigues tragarlo. Pero es una novela que se lee muy bien, es una novela muy entretenida. Aparte que es una novela muy racional, tal y como Allan Kardec exigía en sus libros. Es una novela que expone los puntos de vista y cada punto de vista es explicado por el personaje que cree en él. No no pontifica, no obliga a nadie a creer una cosa o la otra y permite que la lógica o la creencia propia lleguen a un puerto. Pero este puerto es curiosísimo porque aunque realmente no te obliga a creer nada, tú terminas la novela y dices, pues a lo mejor sí que me lo creo. ¿O no es así? Yo de verdad que cuando siempre me pasa lo mismo, empiezo a leer un libro y empiezo a sacar libros asociados con él y desde luego este tema de la novela de Guillermo Andreve desde luego me llevó a descubrir a Andreve. Cuando la leí por primera vez hace unos años, me llevó a descubrir a Andreve. Y Andreve, como bien dijo la profesora, para aquellos que no lo conozcan, es un personaje fascinante, realmente fascinante. Es un personaje que fue masón del más alto grado, uno de los masones más reconocidos y más respetados en Panamá. Esto me lo ha dicho gente que pretende, o sea, que me ha pedido reserva de nombre. Pero además de eso, fue político, ocupó infinidad de cargos, presidió asociaciones de carácter artístico, literario. Esto fuera de todo el tema literario que dijimos al inicio. Fundó el Ateneo de Panamá, fundó la Unión Intelectual Interamericana, fue doctor honoris causa de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas, fundó la Asociación de Periodistas de Panamá, fue miembro fundador de la Sociedad Iberoamericana, fue miembro fundador de la Sociedad Bolivariana, fue miembro de la Academia Panameña de la Lengua, miembro de la Academia Panameña de la Historia, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Letras y Artes de Cuba, miembro del Ateneo del Salvador, miembro del Ateneo de Santiago de Chile, miembro de la Sociedad de Artes y Letras de Cádiz. En Rumania se le concedió la condecoración de San Sabá y en Cuba la Gran Cruz de Céspedes. ¿Cómo le daba tiempo a hacer todas estas cosas, profesora? No lo sé. No lo sé, pero tenía una presencia simpática. Era una persona atractiva. Y como era costumbre en la época entre los escritores, voy a contar otra anécdota. Claro. Él tenía varios seudónimos. El personaje de esta novela, que es Aurelio Máximo, ese fue uno de los seudónimos que él utilizó. Y también usó como seudónimo el nombre de una mujer, Clemencia Isaura. Y en un libro que revisé en Cuba sobre publicaciones en las revistas cubanas de los años 30, de los años 28, precisamente por estas épocas, aparece Clemencia Isaura, pero en una lista de mujeres que publicaban. Y me dio tanta gracia porque estoy segura de que Clemencia Isaura era
Andreve, porque en esos años él fue embajador en Cuba. De modo que, para que ustedes vean cómo se movía la vida, ¿no? Y cómo nos han quedado referencias de este tipo. En la obra, ¿cuáles son los hechos? Bueno, hombres y mujeres con prejuicios o sin prejuicios se reúnen alrededor de una mesa para escuchar lo que dice un ser desencarnado, o sea, un espíritu, que habla a través de un medium, que cae en un trance, que puede ser transmisor por la voz de mensajes, pero que también puede ser vidente, o sea, que puede oír, pero puede ver ese más allá. En este caso de ver, ve a los espíritus y también ve el interior de los cuerpos. Por eso le consultan entonces asuntos médicos. Y allí en la novela se ve un caso así como este. Ocurren fenómenos como el de la escritura automática, en que la persona escribe rápidamente, el medium escribe muy rápidamente, y también ocurre cambio en la expresión de la voz del medium. Si el fantasma o el espíritu es una mujer, por ejemplo, el hombre también cambia la voz. ¿A qué van los asistentes a estas reuniones? Van específicamente a evocar a los espíritus, para oír sus explicaciones, para escuchar sus consejos, para entrar en relación con ellos. Ahora, esta gente que asiste, que son como un grupo de amigos, creen todos en eso que están viviendo, mientras unos creían que en efecto los espíritus estaban presentes en las reuniones, otros aceptaban que había un fenómeno extraño, pero no estaban convencidos de qué era lo que sucedía en la reunión. No sabían si era sobrenatural o era provocado por alguien. ¿Por qué van a las reuniones? Tienen temor a la muerte, quieren saber más del más allá. También quieren saber a quién creer, quieren saber de qué lado inclinarse. Dicen, no morimos del todo, sino que nos transformamos. Esa es una pregunta que ellos se hacen. ¿En qué nos transformamos? Esa transformación es de la materia y del espíritu. Llega un espíritu que dice estar dispuesto a contestar estas preguntas y habla con Aurelio Máximo, quien quisiera saber, era un periodista, para que ustedes vean que Aurelio Máximo es Andreve, quien quisiera saber quién fue él hace 500 años. Eso es lo que él quería saber. Sí. Y el espíritu se niega. Le dice, tengo acá el texto, si quiere, ¿usted lo tiene a mano, profesora? Sí, pero tendría que buscarlo. No, yo lo tengo, si quiere que lo leo porque lo tengo señalado, es uno de los que tengo señalados. Léelo. Dice, habla de lo que usted estaba contando. El teniente Serviet daba muestras de agitación. Fumaba con precipitación, se echaba atrás los cabellos sin cesar, veía a su alrededor con ojos extraviados hasta que tomando el lápiz comenzó a escribir rápidamente mientras el maestro hacía señas a Máximo para que se callara. El silencio se hizo y tras breves minutos de espera leyó Serviet la siguiente comunicación.
Buenas noches, hermanos. Permitidme decir al señor Máximo que estoy listo a revelarle cómo supe yo que había muerto y cuánto me ocurrió durante los primeros días de mi desencarnación. Si él quiere, y vosotros también, podemos dedicar a ello 2 días de la próxima semana en este mismo lugar y más o menos a la hora en que acostumbráis reuniros. Así sabréis vosotros cómo se pasa de la vida encarnada a la desencarnada y sobre todo perderéis el temor a la muerte, que no es la cesación de la vida, sino el fin de una etapa y el comienzo de otra. En esto, dice Máximo, dice, ¿podéis decirme cómo os llamabais vos, cómo me llamaba yo en esa vida y dadme algunos detalles que me hagan recordarla y recordaros? Sería inútil. El Altísimo en su sabiduría ha dispuesto que mientras los espíritus están encarnados persiguiendo su perfeccionamiento, olvidan totalmente sus vidas anteriores con el fin de evitarles el remordimiento que les causarían sus malas acciones y la vanidad y la soberbia que los poseerían si supieran que en otras épocas han sido, como ocurre con frecuencia, poderosos y temidos. Si yo os dijera vuestro nombre y el mío y el país en que habitábamos juntos hace muchísimos años, solo conseguiría despertaros la preocupación de saber cosas que no debéis, que no sabréis, sino cuando vuelva vuestro espíritu a desencarnar. Es buenísimo. Bueno, siguiendo, Máximo tuvo 4 sueños, porque también en los sueños se aclaran todas las ideas y los problemas. Estos sueños los tiene después de un momento tenso, ¿no? Y en esa noche tiene los 4 sueños. En el primero se ve un paisaje y hombres primitivos. Se provoca una pelea que gana uno de los salvajes, cuyo nombre es Raúl de la Peña, que este es el espíritu con el que se va a encontrar él en cada uno de los sueños y más adelante. Y le quita a Aurelio Máximo, le quita la mujer que ansía, porque son hombres primitivos, así que hay que imaginarse aquella situación. En el segundo sueño se ve en Roma y allí aparece también Raúl de la Peña, quien mata a Aurelio Máximo. En el tercero se encuentra en Flandes y también Aurelio muere a manos de Raúl de la Peña. O sea, Raúl de la Peña, en todas estas vidas, Raúl de la Peña estuvo allí como una peña acabando con él. En el cuarto sueño hay un fuerte soplo de viento que apaga el candil y ve entrar, el personaje ve entrar en su celda por la ventana un ser horrible de miembros disformes, velludo, que lo oprimió hasta ahogarlo. Ese monstruo dijo que él era Raúl de la Peña también. Pero miren ustedes cómo el monstruo ese aparece. Tenía que aparecer en la novela de alguna manera y lo hace a través de los sueños. Continuando con lo que sucede, ha llegado de Europa Luisa, su prima, con quien quiere su madre que se case. Él la encuentra bellísima. Algo le preocupa, que relaciona la imagen de Luisa con el recuerdo vago, impreciso de otras mujeres. O sea que él tiene como en su memoria eso, que hay algo en ella que le recuerda un pasado.
En la reunión esta a la que asisten todos los amigos, Raúl de la Peña aconseja a Aurelio que se case con Luisa. El mismo Raúl de la Peña que en las otras vidas ha estado tratando de machacarlo. Acá no, sino que le propone que se casen. Raúl de la Peña recomienda que Luisa venga a la próxima reunión y así lo hacen. La madre de Aurelio Máximo le dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que quieras ir a una de estas reuniones que son pecaminosas? Son un pecado. Y el cura acusa en la homilía a Aurelio Máximo de masón, renegado, impío, enemigo de Cristo y de la Iglesia, por asistir a las reuniones espiritistas. La madre de Luisa cuenta un caso que le sucedió. Un amigo le prometió que si algún día moría en una de sus aventuras, vendría a avisárselo. ¿Cuántas veces no hemos oído nosotros ese cuento de que se promete venir a avisar? Claro. Efectivamente, a la hora en que él murió de una cornada de un toro, se le apareció dando unos golpecitos en la ventana. También ocurren otros casos como que su padre se le aparece para dilucidar asuntos de familia. Aurelio cuenta que el espíritu de Raúl le ha recomendado que se case con Luisa. Luisa se pone muy nerviosa cuando oye esto de que está Raúl de la Peña proponiendo que ellos se casen. Y efectivamente ocurren algunas cosas, por ejemplo, que hay un duelo. Estamos en 1928 y todavía los hombres se enfrentan de esta manera entre Aurelio y Arriola, uno de los personajes, alguien que asiste a las reuniones. Raúl de la Peña cuenta en esa situación, Raúl de la Peña cuenta cómo fue su tránsito, espíritu encarnado a desencarnado. Él cuenta minuciosamente todo lo que sintió, cómo fue el paso de la muerte, de la vida a la muerte. Eso es lo que llaman ellos tránsito de espíritu encarnado, estaba vivo a desencarnado, espíritu. Y comienzan a hablar de la existencia del purgatorio. Los caballos, los perros, cuando te oí hablar de los animales, ¿no? Aquí también menciona este hecho, que los caballos, los perros, los gatos tienen una sensibilidad mayor que la de los humanos y ven a los muertos, cosa que no podemos hacer nosotros. Lo único que puede ocurrir es lo que puede ocurrir es que haya sombras fugaces que se muevan alrededor. Y hablando de eso, por ejemplo, la verdad es que yo en la familia de mi padre había dos líneas, eran muchos. Mi papá tuvo 11 hermanos, hombres y mujeres. Y
Entre ellos ha habido dos líneas, vamos a decir así. Unos que tienen esa sensibilidad para oír, para sentir, para darse cuenta si va a suceder algo malo o sentir que se mueve algo, que le tocan o algo por el estilo. Y otra parte de la familia que no. Allí pertenezco yo porque yo nunca he oído nada. De modo que así ellos están en esa situación, unos que sienten, otros que no sienten. Los animales, hablan de los animales, que los animales sí sienten, oyen, por eso uno ve que un gato, por ejemplo, sale corriendo de pronto y es que es una sombra, algo que se ha movido y que lo ha incitado a huir. Máximo se enferma. La curación toma algunos meses. Es decir, la novela se va entonces por esa parte, ¿no? Porque Máximo se enferma y es una situación que no tiene explicación posible en ese momento. Y si uno comienza a estudiar con atención las enfermedades, las medicinas, los medicamentos que allí se mencionan, es que la novela es riquísima porque nos dice Saldepson, por ejemplo, que tenía tal enfermedad y dice, el espíritu le ha mandado que tome Saldepson. Entonces, ¿pero qué es eso? Pues que eran los medicamentos del momento. Hoy la sal Epsom la usamos en las sales de baño para dormir. Esto. Así que Máximo se enferma y en este asunto de la curación van a parar a Taboga y allí volvemos a encontrar a Taboga en esta situación del lugar al que van los enfermos de la época buscando un poco de sol, un poco de aire para su curación. Bueno, hablando otra vez de aquellas reuniones, para que ustedes vean que lo sagrado no se olvidaba, comenzaba con una oración al Altísimo. Y allí esto se supone que sería una oración personal para encontrarse todos los asistentes. Pero me causa gracia que el personaje Aurelio se pregunta en ese momento en que se está hablando de eso, se pregunta si cada uno de ellos recordará el Padre Nuestro. Pero yo creo que deberían ellos más bien pensar en la manera de orar, una oración personal. Mientras están en las reuniones, llegan los espíritus y saludan. Y los asistentes le preguntan al espíritu, ¿quién es él? ¿Quién eres tú? Por ejemplo, llega el espíritu del doctor Chabrol, que hace curaciones. Este espíritu hace curaciones y da, como dije, indicaciones médicas, lavativas, manda lavativas, sinapismos, sangrías, purgantes, como si estuvieran en 1870, porque esa había sido, Él se quedó ahí. Se quedó en él, claro, no había, se murió ahí y ese era el momento.
Sí. De modo que ya ven ustedes qué novela tan rica. Pero yo decía que es novela de tesis porque presenta, en algún momento también presenta una relación de otras ideas que en ese momento están dando vueltas en la sociedad panameña relacionadas con el comunismo también. Allí toma esas ideas, las explica. Así que son tres ideas que él de alguna manera va presentando y al final se decide por una. Entonces, por eso es por lo que yo llego a decir que es una novela de tesis, pero me confundía porque yo al principio no sabía dónde situarla. Si me la hubieran dado en esta época, hubiera dicho que es una novela negra. Es que tiene eso aquello, por eso no se crea que todo está fríamente calculado en este festival. Estamos en el filo del tiempo. Acabo de responder la pregunta que me había hecho, ¿quién fue? Ana Guizado me había hecho una pregunta, la acabo de responder. Ahí está el Pentateuco kardeciano, los 5 libros básicos que escribió Allan Kardec, y ya lo tienes en el chat. Bueno, todos lo tienen en el chat por si les interesa. Son libros que se pueden conseguir, no hay problema, pero yo quiero cerrar antes de abrir el campo a las preguntas para que las vayan preparando. Mientras las van preparando y las van escribiendo, quiero terminar con algo hablando de Guillermo Andreve. A mí Guillermo Andreve, quizás yo tuve algo que ver con Guillermo Andreve en una vida anterior, porque estoy fascinada con este personaje. Estamos hablando de estas cosas, ¿quién sabe, profesora? Guillermo Andreve trajo 2 veces a Panamá a Rubén Darío. Sí. Trajo 2 veces a Panamá a Rubén Darío. Él era muy amigo de Rubén Darío. Y él tenía un libro, antiguamente, a principios del siglo pasado, se llevaba mucho tener un libro de autógrafos, sí, donde tus mejores amigos, o si venía alguien a tu casa que era relevante, que era importante, pues te ponía una dedicatoria. Hoy ya estas cosas tan maravillosas se han perdido, pero en el libro de Andreve, en el libro de autógrafos de Andreve, hay un poema del divino Rubén Darío dedicado a Andreve. Y es un poema que dice: Andreve, el alma que se dulcifica con el contacto de las cosas bellas, tiene una suave irradiación de estrellas y un don de sol que todo magnifica. La idea alumbra y la palabra explica lo que al pensar dan las suaves doncellas. Se anuncia amor y se borran querellas. Si Eros levanta cátedra y explica. Amor y sol, que al viento den la ilusión para la dicha humana, pues al viento va verbo y pensamiento, y luz y vida para el alma hermana que hace brotar mi puro sentimiento por noble, pura, consecuente y sana. Que Rubén Darío te escriba algo así, pues esto dice mucho de Guillermo Andreve. Pero es que además, este poema que acabamos de leer es del 1 de noviembre de 1907. Pero es que Ricardo Miró también le firmó el libro de autógrafos, entre otra gente, le firma el libro de autógrafos a Guillermo Andreve, con un terceto que dice: la amistad es un pájaro perdido, de blanca pluma que fabrica el nido dentro de los pechos que el dolor ha herido. Y esto es del 10 de noviembre de 1904. Es decir, estamos hablando de un personaje, y con esta es la última pregunta que le quiero hacer, profesora. Estamos hablando de un personaje muy importante dentro del desarrollo de estos primeros años de República en Panamá. Estamos hablando de un periodista, de un literato, de un poeta, de un político, de un diplomático, de un hombre renacentista que escribió sobre todo y que escribe muy bien. ¿Por qué trata tan mal Panamá a quien bien le sirve? Ay, no sé.
qué cosa, ¿no? La memoria. Bueno, sí sé qué pasa. Yo creo que sufrimos de Alzheimer. Eh, Ah, sí, aunque seamos jóvenes, sufrimos de Alzheimer. Eh, la memoria nuestra se ha perdido porque no conservamos nada. No sé si esto tenga su origen en los primeros años desde la fundación de Panamá, en lugares malsanos que hacían que cuando la gente moría, lo que se hacía era quemar la ropa y quemar todo lo que les pertenecía. Y yo cuando veo que en la actualidad todavía se quiera vivir de esa manera, quemando nuestra historia, no guardándola. Nosotros necesitamos tener todo en la biblioteca, todo. Una biblioteca. usted es de las mías, profesora, todo en papel, montones de libros, sí señor. Es así, es así, es así. Y es curioso lo que dice porque yo llevo, usted sabe, yo llevo 24 años en Panamá y es una de las cosas que más me han llamado la atención. Aquí la gente no guarda nada. A mí me han llegado a decir, pero tú todos estos libros, pero ya te los has leído, sí, bueno, ¿y para qué los tienes? Y cuando... Eso es una de las cosas, lo que usted me está diciendo es una de las cosas que más me llamaron la atención cuando yo llegué a Panamá. Y de verdad es curioso que usted me lo diga porque yo pensaba que era algo que solo sentía yo. No, pero quiero decir algo. Es que tú eres española. Yo creo que lo estoy diciendo en serio. Creo que los españoles tienen un gen que les pide conservar, porque es mucho lo que yo he visto en España, por favor. Solamente pensar en el archivo de Indias ya tienes una muestra de lo que ha hecho y ha logrado ese espíritu. Están conservadas los primeros escritos en español, en un español que ni era español porque no se entienden, pero están escritos en la piel de un cabritillo. Eh, bueno, lo más llamativo, el diccionario de la Real Academia, que fue escrito entre 1724 y 1739, más o menos, están las fichas y firmadas por quienes escribieron esas fichas. hablando de libros y de diccionarios, yo no puedo terminar esta charla, profesora, sin decirle que usted siempre está cerca de mí cuando yo me siento en este escritorio a trabajar. Gracias. No, es que no le voy a mentir, porque la tengo acá. Bueno, la tengo acá, hablando de diccionarios. Tengo su diccionario de panameñismo siempre a la mano porque es una de las cosas que yo siempre le digo a mis alumnos en los talleres. Lo primero, hay que leer mucho y no solo hay que leer lo que se vende en las librerías, hay que ir a la biblioteca. Y aquí doy las gracias también a la Biblioteca Nacional que nos ha apoyado y donde se guardan y se conservan estos libros y que están sacando, igual que la Academia Panameña de la Lengua, están sacando ediciones de libros de autores panameños. Hay que recuperar y recordar la literatura panameña. No es cierto
que en Panamá no haya nada. Otra cosa es que no sepamos lo que hay en Panamá. Pero además, para los que quieren escribir, siempre tienen que tener, además de leer de todo, tienen que tener diccionarios a la mano. Y no solo el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, sino un diccionario de panameñismos. ¿Cómo se habla? ¿Cómo habla el panameño? Entonces, yo creo que esto es lo que crea una identidad en un pueblo. La memoria que se conserva en todo, en la literatura también, y el lenguaje. Sí. Así que, bueno, creo, a ver si hay una pregunta por acá, que veo que sí. Irina de Ardila manda saludos, profesora, dice que ella tampoco es española y ella también guarda todo, escrito, no solo escrito, oral, fotografiado. Doy fe, Irina y yo somos dos hormiguitas que guardamos todo. Pero sí es cierto que en Panamá hay un proceso en el que las personas tienden a buscar solo lo nuevo y a veces la memoria y la identidad se encuentran en aquello que no es tan nuevo. Yo quiero agradecer a la profesora Margarita por estar aquí conmigo. Yo siempre disfruto muchísimo hablando con ella, pero le voy a tomar el guante, profesora. Le voy a tomar el guante de lo que me dijo al inicio, de que esto tenemos que repetirlo, que tenemos que recoger estos libros y tenemos que hablar sobre ellos. Y voy a trabajar para incluir en este reto a la Biblioteca Nacional también y a la Academia Panameña de la Lengua para que entre todos podamos hacer esto que estamos haciendo ahora y recoger y recuperar todas estas obras literarias que se están olvidando. Así es, sí. Muchísimas gracias. No sé si quiere dar alguna palabra, al decir alguna cosa. Invitarlos a que lean Una punta del velo. Y también, mira, me gustaría decir que hay una novela que trata este tema también, ganadora del premio Joaquín Beleño, el premio Joaquín Beleño de la Universidad de Panamá. Se llama Reina de Todos los Santos. Pues esa no, voy a apuntarla. Reina de Todos los Santos, y el autor es Rogelio Guerra Ávila, fue el ganador. Y esta novela también trata este tema de las almas que regresan y los espíritus. Bueno, pues ahí está, Reina de Todos los Santos, de Rogelio Guerra. Nos están preguntando por el chat que dónde se puede conseguir la novela Una punta del velo. Me sorprendí porque estaba yo desesperada buscando y hay una página que se llama Goodreads, está en inglés, se llama Goodreads. Y allí, en esa página, se puede conseguir la novela. No sé si hay que comprarla o si se puede bajar o qué, pero la novela está allí. Y también lo que me sorprendió es que hay, porque esa es otra cosa, a los escritos hay que hacerles recibirlos con otras palabras, como ha recibido el lector ese trabajo. Y allí hay unas muy buenas, magníficas. ¡Qué alegría! Eso me dio muchísima alegría. Igual, en la página en la Biblioteca Nacional está el libro. No sé si en la página lo tienen descargado, no sé cómo es la cosa de los derechos de autor, si todavía hay derechos de autor de la obra o no, pero
El libro está en la Biblioteca Nacional, así que se puede ir a consultar y a leer allá. Y bueno, pues si no hay más preguntas, que ya veo que en el chat no hay más preguntas, nos hemos pasado 7 minutos, nos podríamos pasar 70 más, pero por hoy vamos a dar por concluida la primera sesión del Festival Panamá Negro de este año. Nos quedan 3 días más. Vamos a tener voces nuevas, cuentistas, novelistas, vamos a tener figuras extranjeras, vamos a tener gente de Argentina, de Nicaragua, vamos a tener a Rosa Montero con nosotros y vamos a tener un gallo tapado porque vamos a dar el premio a la mejor novela publicada, al premio Tristán Solarte a la mejor novela publicada. Tenemos de todo. Así que no se nos pierdan, sigan las redes del Festival Panamá Negro. Aquí tenemos, están en pantalla los horarios. En nuestras redes está especificado qué hay cada día y los esperamos todos estos días aquí, alrededor del noir, del género negro, del misterio, de los espíritus, los espectros y todo aquello que nos atemoriza, pero también nos atrae. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotras hoy. Gracias, profesora, por venir a nuestro llamado y gracias a todos ustedes. Muchos saludos y hasta pronto.